Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues aquí tenemos nuestro espacio con nuestros amigos de 2K, de los que les vamos a hablar de algo más que interesante. Ángel Ureña, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vamos a hablar de la DANA, vamos a hablar del consorcio, porque esto ha supuesto un reto sin precedentes, el tema de la DANA en Letur, en Mira, en la Comunidad Valenciana, porque han sido muchísimas las solicitudes presentadas y registradas para el consorcio con indemnizaciones. Han llegado a las 246.000 solicitudes, señores, y el coste estimado ronda los 4.500 millones de euros. Así que hablamos del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha asumido sin duda un papel protagonista en todo esto. Pero ¿qué papel tienen también los seguros? Pues Ángel Ureña, que viene desde 2K, vamos a hablar de cómo valoráis, sobre todo desde vuestra correduría de seguros, la respuesta que ha tenido el consorcio ante lo que ha sido una catástrofe natural como esta, esa DANA que ha afectado de esa forma tan impactante en la sociedad. Sí, yo creo que lo que decías, la verdad es que los números impresionan, ¿no? Decías, fíjate, traía la nota porque la verdad es que son números que llaman especialmente la atención. 246.000 solicitudes, comentabas tú. Pero es que si hablamos ya de lo que se ha pagado, se han tramitado ya 190.000 solicitudes, de las que se ha pagado ya 2.727 millones de euros. Y luego, por contar algún dato más en concreto, que siempre es interesante, solamente de vehículos, que fue algo que nos impresionó mucho cuando veíamos el tema de los vehículos por las calles completamente pues eso, inundados, 121.000 pagos por más de 1.066 millones de euros, ¿no? Qué barbaridad. La verdad es que es impresionante. Pero es que si hablamos de viviendas y comunidades, tenemos 55.000 pagos que superan los 853 millones de euros. Y si hablamos de comercios y almacenes, 10.000 pagos por 479 millones de euros. Oye, Ángel, ¿y todas estas personas han tenido acceso al consorcio? ¿Cómo funciona? Claro, esto siempre es interesante, es buena pregunta, pero es interesante explicarlo. Al final, el consorcio es un organismo público que tenemos aquí en España, que efectúa de soporte o actúa en estas situaciones de riesgos extraordinarios, de catástrofes meteorológicas, pero al que yo tengo derecho cuando tengo mi póliza de seguros contratada y a corriente de pago, ¿no? Cuando yo pago mi seguro de auto, de hogar, de comercio, una pequeña cantidad de la que yo estoy pagando pasa a alimentar este fondo que conforma el consorcio para cuando se producen este tipo de situaciones. Entonces, bueno, motivo más aún para reforzar, ¿no? Como siempre decimos desde aquí, la importancia de contar con un seguro, porque claro. La primera reflexión que a mí me viene, que me preguntabas al comienzo, es el papel del consorcio. Pues, oye, pues seguramente si no hubieran tenido esos seguros, esas pólizas, hablamos de cientos de miles de personas y de miles de familias que no hubieran contado con estas indemnizaciones. ¿Y qué hubieran hecho en esa situación? Pues supongo que tirar de créditos o esperar a que llegaran las ayudas, que las ayudas llegan, ya sabemos todos, muchas veces cuando llegan y de la forma que llegan, si es que llegan. Entonces, oye, pues han tenido ese respaldo, esa posibilidad de poder volver o intentar volver a poner en marcha sus vidas. ¿Y cuál ha sido vuestro trabajo exactamente desde 2K? Nosotros, por suerte, en esta situación no hemos tenido muchos asegurados que se hayan visto afectados, aunque sí es verdad que aquí en Castilla-La Mancha también nos tocó. Y el papel que tenemos nosotros aquí es el de tratar de, como siempre, solucionarle la vida lo más posible a nuestros asegurados. Es decir, de hacer de intermediarios, de que nosotros nos encarguemos absolutamente de todos para poder trasladar esos expedientes al consorcio, ¿no? Nuestra labor siempre es tratar de ponerle las cosas lo más fácil posible a nuestros clientes, y ahí intentamos de solicitarle, claro, porque lo hablamos siempre, son momentos en los que imagínate los que te puedes encontrar. Entonces tratamos de la medida de lo posible solicitarles toda la documentación, hacer todos los trámites en su nombre y que ellos no se tengan que preocupar de nada. Ahora hay un después, es decir, gente que está ahora contratando seguros, ¿tiene en cuenta todo esto, los fenómenos climáticos? No sé si ha habido un cambio en la percepción de los que somos los que vamos a asegurar, que decimos, oye, Ángel, que haya una cláusula para esto, o cómo se puede gestionar esto. Este tipo de cosas al final siempre hablamos que dan visibilidad, pero es que, fíjate, hablábamos de que el consorcio entra en funcionamiento en estos riesgos extraordinarios o catástrofes naturales. Claro, riesgos extraordinarios, el tema de las inundaciones de la DANA.
los terremotos de Lorca, que tampoco nos pillan tan lejos, o las erupciones volcánicas de La Claro. Palma. Claro, te estoy contando cosas extraordinarias, pero que como podemos ver cada vez son más ordinarias. Entonces esto sí que está haciendo o reforzando de que al final la gente tenga mayor conciencia de la importancia del seguro y de que estas cosas que podríamos ver hace unos años quizás más lejanas ya no lo son tanto. Eso desde el punto de vista de nosotros, yo, por ejemplo, que te contrate el seguro, pero ¿y a vosotros qué aprendizaje os deja todo esto de la DANA, a los corredores de seguros? Bueno, al final es poner en valor nuestro trabajo y reconforta el hecho de poder, en situaciones de este tipo, poder transmitir esa sensación de soporte y de que estamos ahí, que el seguro al final de manera institucional, como yo digo, es esa red de seguridad que en estas catástrofes da la cara, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo este de que al final el seguro es como un paracaídas, ¿no? Como si voy a lo largo de mi vida yo voy puesto con un paracaídas. Probablemente va a haber, voy a pensar a lo largo de mi vida que para qué llevo esto puesto si lo más probable es que no lo necesite. Incluso a lo mejor hay ocasiones en las que pienso me está pesando, me lo podría quitar, pero hay veces en que la vida nos acaba empujando, nos acaba lanzando del avión, ¿no? Madre mía. Y cuando nos vemos allí en el aire, ¿sabes lo que ocurre? Que ya es tarde para ir a comprar uno, ¿no? Entonces, quizás, extrapolando al seguro es esto, ¿no? El seguro es prescindible hasta que pasa a ser imprescindible, ¿no? El mejor consejo que podemos dar es que nadie vaya sin paracaídas. Ha marcado un antes y un después en nuestras vidas el tema de la DANA, sobre todo en este país, pero también va a marcar un antes y un después en las aseguradoras. Sí, a ver, la verdad es que es un tema en el que cada vez las compañías aseguradoras también son más conscientes y esto del que hablábamos de las inclemencias meteorológicas y las catástrofes naturales es para tenerlo en cuenta y no dejarlo, y no es un asunto menor. Entonces, puede ser que acabe repercutiendo en que quizás tengamos en un futuro primas más elevadas, pero es que debemos de ser todos conscientes de a lo que nos estamos exponiendo y de la importancia y lo mucho que nos jugamos si no contamos con una póliza de seguro. Es lo que hablábamos, es que cosas que veíamos cada vez más lejanas las estamos viviendo día a día. Entonces, recomendación, de nuevo, consejo, oye, vamos a protegernos porque al final no estamos comprando un gasto, estamos comprando nuestra tranquilidad y la de los nuestros. Entonces, alguien que se exponga a no tener un seguro de hogar, un seguro de un comercio, un seguro de vida, es que vemos que... Y hablábamos de fenómenos adversos, pero cada vez están siendo menos adversos, cada vez están viniendo más danas, situaciones que no te esperas, como por ejemplo hace nada una granizada tremenda en Albacete que empezaba a llover y de repente veíamos las calles que parecía nieve y era hielo, y son fenómenos que cada vez están pues surgiendo con más asiduidad, por lo tanto debemos de tenerlo en cuenta, y vosotros, claro, en los seguros. Nosotros ahí lo que tendremos como siempre de concienciar a todos nuestros clientes de que todos seamos conscientes de todo esto, y bueno, ahí tenemos el papel del consorcio y bueno, y decir que cuando el consorcio no está, pues está el seguro, ¿no? O sea, ya sabemos que hay una parte de estos riesgos extraordinarios que se va a tramitar a través del consorcio, y lo que no entre o no tenga encaje a través del consorcio irás a través de las pólizas normales o estándar habituales en cada caso. Y para mí, yo me quedo de toda nuestra conversación con: si no tenemos un seguro, no tenemos acceso al consorcio, señores. Es decir, el consorcio responde cuando tenemos un seguro, cuando nuestro coche está asegurado, nuestra vivienda, nuestro local comercial, nuestro comercio, nuestra oficina. Eso es. Tenemos ya un seguro contratado, entonces el consorcio responde, y ahí es cuando de verdad pues podemos echar mano de Ángel en Edoska y decirle: gestióname todo esto para que me den la ayuda del consorcio. Se están gestionando muchísimas ayudas, pero todavía quedan muchas solicitudes por responder, ¿verdad? Que se irán, pues me imagino que haciendo poco a poco. Sí. La verdad es que, bueno, todos sabemos y tenemos en nuestra cabeza esas imágenes, ¿no? Que son impresionantes. Por suerte se está avanzando mucho, queda mucho todavía por gestionar y por avanzar y por recomponer, pero bueno, este tipo de notas de prensa siempre son alentadoras y siempre da gusto también verlas, porque eso quiere decir que vamos hacia adelante. Indemnizaciones extraordinarias que pues han ido a parar a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y otras zonas en la gestión de estas indemnizaciones que corresponden pues para el Consorcio de Compensación de Seguros, pero eso sí, si contamos con una correduría como E2K, mejor que mejor, para que nos hagan todas las gestiones y que nos quede claro que tenemos que tener un seguro para poder pedir y solicitar esas ayudas extraordinarias. Además, que ellos nos van a asesorar
en todo, dependiendo del tipo de vivienda, de cómo sea nuestro vehículo, la zona en la que vivamos. Vosotros sabéis los riesgos que corremos, por lo tanto nos orientáis perfectamente qué tipo de seguro. Ese es nuestro trabajo, ya sabes que como siempre te digo, encantado de que pasen a vernos, calle Marzo 23, y allí les recibiremos con los brazos abiertos. Gracias, Ángel. Gracias a ti siempre. E2K siempre.